Nuevamente para todos. Me presento para las personas que de pronto son nuevas en esta reunión. Mi nombre es Mauricio Sáenz, docente tutor del curso de electricidad y electromagnetismo. Y el día de hoy vamos a abordar los puntos o los 3 ejercicios que debemos desarrollar dentro de nuestra tarea número 5. Sin más preámbulo, vamos a iniciar de tal manera que nos rinda el tiempo y pues podamos resolver las dudas que eventualmente se generen. Entonces, como primera medida, si están viendo mi pantalla, vamos a tener el espacio de trabajo para el ejercicio número 1. Lo vamos a tener aquí al costado izquierdo. Luego vamos a proceder a hacer el ejercicio número 2, luego el número 3 y al final unas consideraciones para efectos del punto número 4 con respecto a la participación en un evento internacional relacionado con el tema de estudio. Entonces, vamos a iniciar con nuestro punto número 1. En este sentido, recordarles que a pesar de que estamos viendo de pronto aquí la plantilla del ejercicio número 1, los valores que vamos a trabajar en esta plantilla para el estudiante 1, 2, 3, 4 o 5 no van a ser tocados en esta charla. Vamos a utilizar unos valores completamente distintos, de tal manera que ustedes solamente vean el procedimiento a desarrollar dentro del ejercicio y de esa manera sea una guía para el desarrollo de sus propios procedimientos. Muy bien. Arrancamos con nuestro ejercicio número 1. En nuestro ejercicio número 1 nos habla que 3 partículas con cargas puntuales están ubicadas en línea recta sobre el eje X. Para esos efectos tengo, digamos que esta eh, animación elemental para explicar la ubicación de estos elementos. Estas partículas van a estar ubicadas y van a estar nombradas de la siguiente manera. Entonces, Q1, que es nuestra carga número 1, está en X igual a 0, como si estuviésemos ubicados sobre una línea recta, sobre una línea numérica. Entonces, Q1, la carga número 1 va a estar ubicada en 0. Q2 va a estar en algún lugar sobre esa recta, no se sabe. Sencillamente nos dice que está ubicado en X igual a RM. Este RM significa R, que es la cantidad, y M en metros. De tal manera que nuestra primera partícula está ubicada a 0 metros, es decir, en el origen. Q2 está en R metros, eso es lo que vamos a hallar en el ejercicio. Y Q3, que es esta que tenemos acá, está en X o en la posición X igual a 0,5 metros. Entonces aquí ya nos da una ubicación de nuestras cargas, de tal manera que nosotros lo que vamos a hacer es intentar identificar esta Q2, en qué lugar hay que ubicarla para generar una fuerza neta sobre Q3 igual a 0, es decir, que las fuerzas que interactúan sobre esta carga de acuerdo a la incidencia que hace Q1 y a la incidencia que hace Q2, haga que esta carga Ya, Q3 puta. permanezca. Por favor, cerramos, si son tan gentiles, el micrófono. Mil disculpas pues para las personas que están presentes. Entonces, retomando, necesitamos entonces encontrar básicamente la ubicación, la distancia de esta Q2 para que las fuerzas resultantes sobre Q3 sean iguales a 0, la sumatoria de esas fuerzas sean iguales a 0. Entonces, conociendo que la fuerza neta sobre Q0 es 0, ese es el planteamiento que debemos realizar y nos van a entregar, digamos que estas dos preguntas. Hay que determinar primero la distancia R a la cual debe ubicarse la Q2 para que la fuerza neta sobre Q3 sea nula, es decir, la suma de las dos fuerzas que interactúan acá debe ser igual a 0 o se cancelen. Y en segundo momento, después de hacer ese ejercicio, hacer el cálculo nuevamente para que si yo quiero mover Q3 hacia X igual a 0,4 metros, es decir, desplazándola hacia la izquierda, entonces si el sistema seguiría en equilibrio o no. Entonces vamos a desarrollar entonces, sin más preámbulo, entonces el ejercicio haciendo las siguientes consideraciones. Entonces, como primera medida, nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a tener que hallar primero una fuerza, que es la fuerza que va a generar Q1 sobre nuestra carga Q3. Ese es el primer análisis que vamos a desarrollar. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a encontrar inicialmente es, mediante la ley de Coulomb, que aquí la dejamos nuevamente especificada, la fuerza entre dos partículas está garantizada por esta ecuación, la
constante de Coulomb multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2, todo dividido sobre la distancia al cuadrado. Entonces, lo primero que nosotros vamos a determinar es la fuerza que ejerce esta carga Q1 sobre esta Q3. Es importante que en algún momento del ejercicio hagan el análisis como tal de las cargas. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden y analicen esta parte. La carga Q1 tiene una polaridad, la carga Q2 tiene otra polaridad y la carga Q3 tiene otra polaridad. De esa manera podemos saber en qué sentido va la corriente. Entonces, si nosotros vamos a analizar como primera medida la fuerza que genera Q1 sobre Q3, entonces vamos a definir unos valores de carga. En este caso, yo voy a trabajar. Que aparezca su nombre allá. Ingeniero, no sé si usted me pueda colaborar de Sí, ya, pronto profe, yo estoy cerrando pendiente acá. micrófonos. Yo Vale, estoy muchas pendiente aquí gracias. del chat. Listo, gracias. Entonces, vamos a proceder a dar unos valores a estas cargas, que no van a ser iguales a los que ustedes están manejando en los cuadros, sino que los vamos a manejar aquí en este caso de una manera aleatoria. Entonces, para este ejercicio puntual, vamos a otorgar a la carga Q1 una carga de 5 milicoulombs, para el ejemplo que voy a desarrollar, y a la carga Q3 le voy a entregar una carga de 7 milicoulombs. Importante, por favor, que tengan en cuenta las letras que aparecen en los datos que a ustedes les aparecen. ¿Ok? Si aparece la M es mili, si aparece la N es nano, si aparece la U es micro. Tengan en cuenta, por favor, que esas letras hay que cambiarlas por la notación científica para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio adecuadamente, porque en muchos de los casos hacen el procedimiento muy bien, pero el problema es que cuando manejan la notación científica, pues definitivamente fallan en ese caso y dañan el ejercicio. Entonces, bajo este escenario tenemos entonces estos dos valores de carga y vamos a empezar entonces a hallar la fuerza, entendiendo una cosa: esta carga es positiva y esta carga es positiva, situación por la cual se van a generar unas fuerzas de repulsión porque tienen la misma carga, ambas son positivas. Por lo tanto, la fuerza que va a generar Q1 sobre Q3 se va a entender en este sentido, porque es de repulsión. Esta fuerza que les estoy marcando aquí a la derecha en rojo va a ser la fuerza que me genera la carga 1 sobre la carga 3. Y esa es la que nosotros vamos a hallar inicialmente. Bien, entonces, vamos a proceder entonces a hacer ese cálculo y quedaría de la siguiente manera entonces. Tendríamos entonces que la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3 va a ser igual a la constante de Coulomb, que sería de 9 por 10 a la 9. Vamos a tener en cuenta, por favor, las unidades, que serían newtons. Newtons multiplicado por metro al cuadrado sobre coulombs cuadrados, son las unidades necesarias. Y esto va a estar multiplicado por la carga Q1, que sería de 5 milicoulombs. De una vez, por favor, tratar estas cifras en notación científica. Sería 5 por 10 a la menos 3, ¿sí? Multiplicado por la carga, por la segunda carga. Y en este caso, la segunda carga sería la carga Q3, que sería de 7 milicoulombs. 7 por 10 a la menos 3. Aquí me faltó la C de coulombs, C de coulombs y aquí C de coulombs. ¿Listo? Y aquí entonces estoy desarrollando ya el proceso para el cálculo. ¿Qué me falta? Me falta la distancia entre esas dos partículas. Entonces lo que hago es dividir toda esta parte superior entre la distancia al cuadrado. Como efectivamente la carga Q1 está en 0 y la carga Q3 está en x igual a 0,5 metros, entonces tomo esta distancia completa entre las dos, que sería 0,5 metros. Sería 0,5 metros y elevada al cuadrado. De esa manera nosotros vamos a encontrar entonces esta primera fuerza. Entonces, me gustaría, por favor, que para que en el chat las personas que tengan a la mano sus calculadoras me ayuden desarrollando el cálculo de esta multiplicación primero y con el resultado posteriormente hagan la división por este dato que está en la parte inferior. Entonces les pido, por favor, amablemente que me ayuden con esos cálculos.
En el chat nos pregunta John Jairo Mejía, buenas tardes, X ¿qué me simboliza? ¿En qué parte específicamente? Aquí en esta parte donde estoy hablando de X igual a 0 y X igual a 0,5, de pronto si esa es tu pregunta, es porque el ejercicio nos dice en el enunciado que la posición de Q1 está en X igual a 0 metros. Es como un punto de referencia como si fuera la recta numérica o si estuviésemos en un plano cartesiano. Entonces, este X igual a 0 es como si marcáramos el origen y 0,5 unidades hacia la derecha sería la posición de la partícula Q3. Esto nos lo da el ejercicio, que es como para ubicar las partículas y hacer el primer análisis. No sé si te queda claro, John Jairo. Bueno, por aquí ya tenemos unas respuestas. Listo, John Jairo. Siempre a tus órdenes. Carlos Andrés Amariz nos dice que la respuesta es 1.26 por 10 a la 6. Y estoy completamente de acuerdo con él. Efectivamente, ese cálculo está muy bien así. Para las personas que eventualmente en alguna de las retroalimentaciones les he comentado del manejo de la calculadora, estos momentos de colaboración son los que permiten identificar si saben o no manipular adecuadamente la notación científica y obviamente los resultados. Recordarles, por favor, siempre traten de entregar sus resultados en un formato de ingeniería. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que la calculadora me entregue de pronto los resultados como 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 7, por favor tratemos de correr la coma, hacer la utilización del formato de ingeniería para que los resultados nos queden en exponentes múltiplos de 3. Quiere decir 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 para que pues todos podamos manejar el mismo lenguaje y de esa manera también podamos evitar de pronto algún tipo de confusión en el momento de la calificación. Bien, ok. Luego de haber hecho este cálculo, entonces yo ya sé esta fuerza que estaría expresada en newtons, esta es la fuerza resultante de la carga Q1 sobre la carga Q3. Entonces, hasta ahí digamos que vamos adelantando parte del ejercicio, pero no lo hemos desarrollado en su totalidad porque ahora yo necesito encontrar la distancia para ubicar a nuestra partícula K2, Q2, perdón, Q2, ¿listo? Ojo con esto, porque es que Q2 tiene una carga negativa. Esa carga negativa yo se la asigné con el valor para efectos de ustedes que igual también van a tener que tenerlo muy en cuenta, en su tabla, porque la segunda carga es negativa, mírenlo acá. Esa carga, para efectos de este ejercicio, le asigné un valor de menos 6 milicoulombs. Bien, entonces, aquí es donde viene el planteamiento importante de este ejercicio, porque es el análisis que hay que hacer. Si Q1 sobre Q3 me genera una fuerza hacia la derecha con esta magnitud que acabamos de encontrar, pues para que el sistema se mantenga en equilibrio y la suma neta de fuerza sobre Q3 se mantenga, significa entonces que sobre esa partícula, la fuerza que ejerce 2 sobre 3 debe ser en este sentido. Debe ser en este sentido. Por lo tanto, si esta fuerza, y esta es una pregunta para que me la respondan a través del chat, si esta fuerza que estoy marcando acá, que es de la partícula 2 sobre la partícula 3, va en sentido hacia la izquierda, ¿es congruente con la polaridad que tiene Q2? ¿Y por qué? ¿Por qué esta flecha está apuntando hacia la izquierda? ¿Y cuál sería la razón? Carlos Andrés nos dice por la polaridad, sí, porque se mueve de forma negativa en el plano cartesiano. Dice por acá John Jairo, las cargas contrarias se atraen y digamos que eso es lo que más me convence, ¿ok? Si Q2 fuera positiva, al igual que Q1, la fuerza estaría hacia la derecha, en el sentido de esta que les estoy marcando aquí a la derecha, si fuera positiva. Como es negativa, ejercen fuerzas de atracción. Por lo tanto, la fuerza de Q2 sobre Q3
va a estar apuntando hacia la izquierda. Esa es la que nos interesa. Entonces, eso ya nos da una pista de la ubicación de Q2, es decir, que va a estar posiblemente, o más que garantizado, que va a estar al costado izquierdo de Q3 para que genere esa fuerza de atracción. La pregunta es, ¿y ahora entonces a qué distancia? ¿En dónde es que va a estar ubicada esa qué? Esa distancia R, ¿sí? Este Q2, ¿en dónde lo vamos a ubicar? ¿Sí? Más a la derecha o más a la izquierda. Entonces, aquí vamos a ir con un planteamiento muy importante. Para que Q3 esté en equilibrio, significa que la fuerza F sobre F1 sobre 3 debe ser igual a F2 sobre 3. Entonces vamos a plantear una igualdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Yo ya encontré la fuerza 1 sobre 3. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza de mi partícula 2 sobre mi partícula 3 debe ser igual a la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre 3. Ese es el planteamiento clave de este ejercicio. Y a partir de eso, pues vamos entonces a encontrar a qué distancia va a estar ubicada. Entonces, la fórmula de la ley de Coulomb es lo que vamos a empezar a reemplazar. Entonces, la fuerza 1 sobre 3 yo ya la hallé. Aquí la tengo, 1.26 por 10 a la 6 newtons. Esto ya lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a plantear la ecuación de la ley de Coulomb aquí al costado izquierdo nuevamente y inicialmente planteo la ecuación, pero posteriormente voy a hacer los reemplazos necesarios. Entonces yo ya sé que la fuerza es mi constante de Coulomb, ¿cierto? Que sería K, que multiplica a mi carga número 2, que multiplica a mi carga número 3, y esto sobre una distancia que desconozco, pero yo lo voy a llamar R cuadrado, ¿no? Porque la distancia va al cuadrado. Esa va a ser entonces mi fórmula para encontrar esta fuerza. Y yo ya sé en automático que esa fuerza va a ser igual a la fuerza de 1 sobre 3, y como ya tengo el valor, pues reemplazo con el valor. 1.26 por 10 a la 6 newtons. Entonces, la constante la conozco. La carga número 2, el valor de la carga número 2 ya la conozco, es menos 6 milicoulombs. Y la carga número 3 también la conozco, que es de 7 milicoulombs. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar los valores de estas tres variables y la única incógnita que voy a tener sería R cuadrado. Y de esa manera voy a encontrar entonces la distancia a la cual está ubicada Q2. Entonces voy a proceder a hacer los reemplazos. Entonces tenemos aquí, la K sería 9 por 10 a la 9 newtons multiplicado por metro al cuadrado sobre Coulomb cuadrado, perdón. Y esto se va a multiplicar por la carga número 2. La carga número 2 tiene un valor de 6 milicoulombs, pero lo voy a colocar de una vez en notación científica para adelantar ese proceso. 6 por 10 a la menos 3 coulombs multiplicado por la carga número 3, que sería 7 por 10 a la menos 3 coulombs. Bien, y todo esto sobre R cuadrado, que sería la distancia. Este costado izquierdo de la igualdad, entonces va a estar igualado con 1.26 por 10 a la 6 newtons. Y entonces lo que voy a proceder es entrar a despejar R al cuadrado. Este R cuadrado está dividiendo, va a pasar al otro lado a dividir. Perdón, discúlpenme, error mío. Este R al cuadrado está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y este 1.26 que está multiplicando va a pasar aquí a dividir. Hago un intercambio de términos y mi expresión va a quedar de la siguiente manera. 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por 6 por 10 a la menos 3 coulombs multiplicado por 7 por 10 a la menos 3 coulombs. Todo esto sobre 1.26 por 10 a la 6 newtons, ¿cierto? Esto va a ser igual a R cuadrado. Pero yo necesito hallar solamente R cuadrado. Perdón, necesito hallar solamente la R.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues anular, o más bien buscar un método para quitar este exponente al cuadrado, y la única manera es aplicando raíz cuadrada. Razón por la cual aplico raíz cuadrada a la izquierda y aplico raíz cuadrada a la derecha. De tal manera que al costado derecho se me va a cancelar la raíz con el exponente, y el resultado va a ser el valor de R, el valor de esta R, va a ser igual a la raíz cuadrada de este proceso matemático que tengo aquí internamente. Les voy a pedir amablemente que con sus calculadoras me ayuden a corroborar el resultado de este ejercicio. Vamos a multiplicar este término por este de acá y por este de acá, y luego que tengamos el resultado lo vamos a dividir entre 1.26 por 10 a la 6. Y el resultado, a ese resultado le calculan la raíz cuadrada, para que comprobemos nuestros resultados a ver si coincidimos. Entonces les pido el favor a través del chat que me confirmen cuánto les da este ejercicio. Mientras tanto voy revisando por aquí en el chat qué dudas adicionales tenemos. Bueno, veamos por acá. Dice, la Q2 no se atrae a la positiva ya que es negativa. Sí, digamos que también Q2 va a tener una fuerza también de atracción, pero en este momento no es el caso de nuestro estudio, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo es en dónde debo ubicarla, en qué distancia debo ubicarla para que esta fuerza sea igual a esta. Claramente, si yo muevo Q2 para un lado o hacia el otro, voy a estar cambiando la distancia, ¿verdad? Y si yo cambio la distancia de acuerdo a la ecuación de Coulomb, si yo modifico la distancia, pues claramente me va a estar cambiando la magnitud de la fuerza. Entonces, eso es lo que estamos intentando hallar. Sí, efectivamente hay una fuerza de Q2 hacia Q3 porque tienen cargas distintas, pero no es el caso de nuestro ejercicio en este momento. Bueno, por aquí tenemos ya por aquí un resultado. Entonces nos dice que la distancia sería de 547.72 por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que como estamos hablando de distancia, porque R está en distancia, entonces este valor que nos entrega Carlos Andrés Amariz en el chat, tendríamos que expresarlo, y les pregunto, ¿eso sería centímetros, sería decímetros? ¿Qué sería? ¿Qué unidad de medida tendría esa distancia? Si esa es si ese es el valor correcto. Sería metros, así como está escrito en el chat. Voy a colocarlo de todas maneras y ya miramos entre todos esa conversión. Listo, entonces dice por aquí Carlos Andrés Amariz, así como está escrito, como él nos planteó la respuesta, sería escrito en metros. Y efectivamente debe ser en metros, debido a que pues nuestras unidades así lo están manejando. Nosotros estamos manejando el Sistema Internacional de Medidas y allí se trabaja la unidad de metros. ¿Listo? Como es una es una medida de longitud, de distancia, no puede ir en metros cuadrados, debe ir solamente en metros lineales, solamente en metros lineales. Entonces, vamos a colocar aquí el valor que nos dio Carlos Andrés. Entonces, el valor que nos otorga él, de acuerdo a su cálculo, es de 547.72 por 10 a la menos 3 metros. ¿Listo? Por 10 a la 3 metros. Y esta sería la distancia. ¿Listo? Ahora, intentemos jugar con este valor, ¿sí? Es decir, con la calculadora vamos a cambiarle la notación científica. ¿Por qué? Porque vamos a intentar dejarlo con como 10 a la 0 para que este resultado nos dé en la misma magnitud que estamos manejando aquí, ¿sí? Ya que este número va a ser un poco más difícil para ustedes de ubicar en la recta numérica. Si lo dejamos así, créanme que vamos a generar de pronto algo de confusión. Entonces, mi objetivo es que entreguemos esto posiblemente en otra medición distinta.
Por ejemplo, que lo pasemos a un valor que sea comparable con este valor de 0,5 para saber en dónde debe estar ¿Centímetros? ubicado. Sí, podría llegar a ser centímetros también. Teniendo en cuenta que aquí sería 0,5 metros, estaríamos hablando de ¿cuántos centímetros? De 50 centímetros, ¿no? El equivalente de esta X que tenemos aquí arriba. En la medida que entreguemos una medida más cercana a este valor, entonces va a ser más fácil ubicarlo. Entonces, Profe, qué si yo pena, juego, porque no se respeta el menos 6. si yo juego con esto, entonces yo puedo cambiar mi valoración. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar mi calculadora. Entonces tengo 547.72 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y me da 0,54772, que es el valor que por aquí me colocaron también en el chat. Entonces, eso quiere decir que 0,54772 es el mismo valor de R, es exactamente el mismo valor, salvo que lo expresé de una manera distinta gracias a la notación científica. ¿Sí? Sigue siendo en metros, pero lo que hice fue jugar con la notación científica. Es lo mismo, este número de arriba es exactamente lo mismo al número de abajo, pero este número de abajo yo ya lo puedo ubicar más fácilmente aquí en mi recta numérica. Entonces la pregunta que les quiero hacer a ustedes, muchachos, es si el resultado es 0,54772 metros, esa sería la distancia a la cual deben estar separadas Q2 de Q3, porque eso es lo que estábamos hallando aquí. La pregunta es, entonces, ¿en dónde debo ubicar a Q2? Porque si la distancia va desde aquí hasta acá y dice que es de 0,5, entonces estaría bien planteado que yo tome mi carga y la mueva entonces, si aquí es 0,50 o 0,5, la dejo un poquito más adelante, aquí, exagerando un poquito para no tapar los datos. Lo pongo aquí, ¿les parece que estaría bien? Porque si aquí dice 0,5, ponerlo un poquito más adelante sería lo válido. Sí, señor. Quiero que todas las personas posibles me escriban en el chat si sí están de acuerdo. Sí, claro, Sí, profe. profe, Está en sí, profe. 0.5 Ujú, ok, Ahí la carga de y Q, el resultado pues es 0.54. ok, ok, ok. Bueno, ¿alguien de pronto que me diga que no está de acuerdo? ¿O Hola, todos buenas estamos tardes. de acuerdo en eso? Pues, pensaría Profe, yo yo que tengo deberían una preguntita. Listo, ya te resuelvo la duda. Es que una persona que de pronto me iba a justificar su respuesta, me gustaría escucharlo primero, es que no pude ver aquí quién me... yo pensaría que Sí, irían a la posición de Q1, o sea, en la misma posición de Q1 prácticamente para anular las cargas. o sea, como por acá. Sí, porque debería estar separado, pero no dice si. Ok, ok, ahí bueno, la carga de Q2 estaría haciendo el mismo trabajo que está haciendo la carga de Q1, que sería alejar más de Q1, Q3, si lo pone a la derecha de Q3, ¿no? Se- ok, ok. Siguiendo las cargas. Muy bien, me encanta esas dos aclaraciones finales, ¿listo? Y justamente de eso se trata, de hacer la claridad aquí. Nosotros lo que acabamos de encontrar, muchachos, es la distancia que separa a las dos cargas que estamos analizando, que en este caso sería Q2 y Q3. Es la distancia entre esas dos, más no la ubicación en el plano cartesiano, llamémoslo así. Es la distancia. Entonces, mira una cosa. ¿Qué pasa si yo, teniendo esta carga que es negativa, siendo negativa, si la pongo aquí, pues claramente siendo negativa, la fuerza de Q2 sobre Q3 la va a traer hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a generar, y lo voy a marcar aquí con otro colorcito para que lo podamos identificar. Si yo dejo la carga así, como se los planteé en un principio, dejándola a la derecha, significa, voy a colocarlo en rojo también, eh, significa entonces que me va a generar una fuerza de atracción aquí en este sentido, es la segunda línea que les estaría manejando. Esta de aquí, mira. ¿Sí ven? Si yo dejo Q2 aquí, adelante de Q3, me va a generar una fuerza de atracción hacia Q2. Entonces,
ya no va a haber equilibrio porque va a tener dos fuerzas que me van a empujar Q3 hacia la derecha. Entonces ahí el ejercicio estaría mal planteado, estaría mal resuelto. Entonces diríamos, uy, entonces perdimos todo el procedimiento matemático que hicimos. No, el procedimiento matemático está perfecto, pero lo que estoy haciendo es que estoy ubicando mal la Q2. Sí, efectivamente esa es la distancia, pero Q2 no se ubica ahí. Q2 se debe ubicar más a la izquierda de Q1 y ya les voy a mostrar bajo qué criterio lo vamos a hacer. Entonces, cojo esta carga Q2 y debe estar separada 0,5. Entonces, si yo la ubico aquí, justo en Q1, sobre Q1, ¿cuál sería la distancia que separa Q2 de Q3? ¿Cuál sería la distancia? Entre esas dos. 0,5. 0,5. Exacto. Entonces ahí pues obviamente no es. La separación entre ellas debe ser un poquito mayor, razón por la cual yo voy a ubicar a Q2 por acá. Exactamente. ¿Listo? Entonces, bajo ese criterio, lo que va a pasar es que la distancia desde Q3 hasta Q2 va a ser de 0,54772, que sería esta distancia que les voy a marcar se las voy a marcar con rojito. La voy a marcar acá. Mira, la distancia que va a haber desde aquí hasta aquí, esa distancia que les acabo de marcar en rojo, va a ser de 0,54772. En este caso sería metros. Y si analizamos, Q2, como tiene carga negativa, pues me va a generar una fuerza de atracción, que es la que estoy marcando aquí y era la que necesitaba hallar. Profe, pero ¿Listo? si es negativo, ¿no debería ir al inicio de Q1? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, porque pues se supone que uno es negativo y el otro es positivo, ¿no? Se atrae. Eh, Pero Q2 sería negativo. sí, es que Q2 es negativo. Q2 es Por eso negativo, claro que sí. no podría ser a la derecha de Q1, Entonces porque mira lo que va a Q1 es pasar. positivo. Mira, Pero, lo profe, una importante, pregunta. sí, dime, Entonces, cuéntame. se toma la distancia con respecto a Q2 sobre Q3, Sí, pero señor. la carga y atracción, por así decirlo, se está ejerciendo sobre Q1. No, en este caso no estamos analizando Q1. Ah, Q1 ok, hace su fuerza, Q1 hace su fuerza sobre Q3 y es esta que les estoy marcando aquí a la derecha. Punto. ok, Eso es lo que está haciendo esa carga y yo ya no la toco para nada más. El ejercicio me dice, oye, ¿dónde voy a ubicar a Q2 para que esté en equilibrio? Yo ya Profe, encontré la distancia y ya te doy la palabra y la distancia es de 0,54. Lo que pasa es que yo tengo que jugar con esta cifra y tengo que analizar si la pongo a la derecha o a la izquierda. Por eso el planteamiento inicial que yo les hice, si pongo Q2 a la derecha de Q3, ¿sí? En X igual a 0,54, la fuerza de atracción va a hacer que sobre Q3 tenga dos fuerzas hacia la derecha y el sistema no va a estar equilibrado. Entonces, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es ubicar Q2 a 0,54772, pero no a la derecha, sino al costado izquierdo. Y aquí sí cumple, aquí sí cumple. ¿Y qué pasaría con Q1 entonces? Q1 está quietecita ahí. O sea, Q1 profe, no interactúa en este caso. Ahora, sería caso de estudio adicional si el ejercicio me dice, ok, calcúlame entonces ahora las fuerzas que ocurren. ¿Cuál sería la fuerza de Q2 sobre Q1? ¿Cuál sería la fuerza? ¿Cuál sería el efecto? Pero el ejercicio me está diciendo es, oye, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan sobre Q3 y cuál sería la distancia para que esas dos fuerzas, entre comillas, se anulen para que Q3 permanezca quieta? es decir, que las fuerzas de profe, atracción de Q1 no influyen sobre Q2, solamente se toman en cuenta las de Q3 Sí, señor, es como el tal. efecto que hace Ok, Q1 sobre Q3 y el efecto que hace Q2 sobre Q3. ok, ya, ahora sí ya entendí. Gracias, profe, profe. Señor, cuéntame. bueno, qué pena, profe. No, O tranquilo, sea, dale. usted nos dice que o sea, lo que usted busca es que Q3 quede como centrado, o sea, En una carga equilibrio, neutra, en equilibrio, realmente es exacto, en esa es la equilibrio, palabra, sí, en señor. equilibrio. Ujú, sí, señor. Entonces, según veo yo la figura, no sé si se ha equivocado, tenemos de que Q1 y Q3, pues, son igual cargas, ¿no? Positivas. O Ambas son sea, positivas. que se repelen.
¿cierto? Se repelen, sí, señor. Y me Correcto. genera esta fuerza que te estoy señalando aquí a la derecha. Exacto, Hacia la sí, derecha. señor. Sí, señor. Y como Q2 es negativo, entonces Q2 con Q3 me lo va a traer, ¿cierto? Sí, señor. Y Una es esta atracción. que te estoy O marcando acá. sea que ahí es donde se forma el equilibrio. Sí, ¿Es señor. correcto? Así es. Sí, señor. Tal cual. Muy bien, John Jairo. Listo. Gracias. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Entonces, para efectos de los ejercicios que ustedes van a realizar, entonces el planteamiento va a ser muy similar. Por eso deben ser muy cuidadosos al encontrar primero la distancia. Deben ser muy exactos en encontrar la distancia y obviamente ya analizar en qué parte la van a ubicar. Porque es que la Q2, de acuerdo al ejercicio que ustedes vayan a desarrollar, puede estar aquí donde yo la puse, es decir, al costado izquierdo de todo el sistema, o puede estar entre las dos cargas, o perfectamente puede estar al costado derecho. Analicen bien, por favor, es las fuerzas de repulsión y de atracción. ¿Listo? Y bajo este criterio que ya acabamos de explicar, entonces ya tengo aquí mi sistema en equilibrio, ya lo tengo en equilibrio. La segunda parte es, oye, ¿y entonces qué pasa si Q3 yo la muevo hasta X igual a 0,4? Es decir, que Q3 la voy a correr hacia la derecha o hacia la izquierda, muchachos. Hacia la izquierda un Izquierda. poquito. Exacto, voy a correrla hacia la izquierda un poquito. Y entonces, si yo la corro hacia la izquierda un poquito, entonces esta F1 de 3 y esta F2 de 3 se va a modificar. ¿Entendido? Van a cambiar las distancias. Las cargas no cambian. Van a cambiar las distancias. Entonces, ¿cuál sería la manera adecuada para responder esta pregunta? ¿Qué procedimiento utilizarían ustedes solamente para corroborar si está en equilibrio o no? ¿Qué se les ocurre si yo corro Q3 hacia la izquierda? Analícenlo, piénsenlo y me dicen. Q2 y Q1 se correría ese mismo 0,1 hacia la izquierda. No, no, no. Q1 y Q2 permanecen estáticas. Solamente voy a mover Q3 un poquito a la izquierda. ¿Qué procedimiento harían ustedes para saber cuál es el efecto final? Se sumaría Q2 con Q1 y se restaría con Q3, ¿no? No, no, señor, porque no estamos hablando de cargas, estamos hablando de la fuerza. Y acuérdate que este ejercicio está relacionado es con la ley de Coulomb para la fuerza. O sea, seguimos Pero utilizando ahí esto. lo que yo veo es que el equilibrio se pierde. ¿Y cómo lo comprobamos? Yo te creo, podría dar un salto de fe contigo, pero ¿y cómo lo comprobamos? ¿Cuál sería la mejor manera de comprobarlo? Viendo que que las fuerzas cambian, ¿no? ¿Y cómo? ¿Con qué procedimiento? Habrá que aplicar nuevamente la ley. Sí, señor. ¿Y qué criterios Sí. vamos a tener en cuenta ahí para calcular eso nuevamente? ¿Cómo serían esos nuevos cálculos? Sería hallar el cálculo no con no con 0.5, sino con 0.4. Exactamente, exactamente. Entonces, ojo a lo que vamos a desarrollar. Entonces, ojo a esto. Yo lo que voy a desarrollar entonces es nuevamente los cálculos para el segundo punto, ¿no? Voy a desarrollar el cálculo de F1 sobre 3 y de F2 sobre 3. Recuerden, Q1 y Q2 permanecen estáticas, pero lo que va a pasar es que van a cambiar las distancias. Entonces, vamos a plantearlo. Vamos a colocarlo por aquí abajito para tenerlo cerca de los datos que estamos trabajando, salvo que voy a hacer aquí esta separación para no confundirnos. Entonces, vamos a calcular, si yo muevo Q3 hacia la izquierda, entonces esta fuerza, vamos a ver entonces cuánto me tendría que dar. Entonces, tendríamos F1 sobre 3. Esto se calcularía de la siguiente manera, solo lo voy a dejar indicado, ¿ok? Sería entonces la constante de Coulomb, ya la conocemos. Y esto se multiplicaría por la carga Q1. ¿Cuánto vale Q1? Vale 5 milicoulombs. Y lo multiplico por 3, por la carga 3, que sería 7 milicoulombs. Hasta ahí creo que no hay nada nuevo, todo sigue igual, la constante y los valores de las cargas de cada uno. Pero ¿qué cambió? Cambió la distancia. Resulta que ahora Q3 con respecto a Q1 se acercó. ¿Cuánto se acercó? Se acercó
hasta 0,4. Es decir, que la distancia entre Q1 y Q3 ya no es 0,5, sino ahora es ¿cuánto? Sería 0,4 metros. 0,4 metros Para y al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto me daría eso? No lo sé, habría que calcularlo. ¿Listo? Y ahora miremos el otro, que sería la fuerza que me genera la partícula 2 sobre la partícula 3, con la misma ecuación, constante de Coulomb, pero ahora ¿qué va a cambiar? Los valores de las cargas. Entonces, la carga número 2, ¿cuánto vale? Vale 6 milicoulombs. La carga número 3, que no ha cambiado su carga, es de 7 milicoulombs. Y aquí viene la pregunta del millón. Entonces, ahora, ¿qué distancia los separa? profe, pero ahí sería menos 6 miniculos, ¿no? Cargados. Bueno, sí, sería con el valor negativo indicando que es atracción. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que aquí lo estoy calculando por magnitud. Pero sí, tienes razón. El símbolo me indica que es atracción. Entonces, compañeros, ¿por cuánto tendría que dividir entonces en esta segunda expresión? ¿Cuál sería la distancia entre Q2 y Q3? Si Q3 se mueve hacia la izquierda. Sobre el resultado de la primera operación. Sí, sí. Sobre este valor 0.54. exacto, sobre lo mismo. Sí, sí, porque pues igual estamos buscando eso, ¿no? 0.54. No, porque aquí, digamos que este 0,54 era para garantizar que el sistema estuviese en equilibrio, ¿sí? Si ubico como está el dibujo de mis partículas, como las ubique así, voy a tener el equilibrio. Ahí lo garantizo. Pero ahora que ya lo garanticé, me voy a poner a jugar con Q3 y voy a cambiar de posición a Q3, la muevo. Entonces, ¿será que esta distancia cambia? Sí, porque es el resultado de la fórmula de arriba, porque arriba está la... Debería, Exactamente. debería ¿Cuánto sería? disminuir ¿Cuánto? lo que se le está restando, la resta entre la primera distancia que sería 0.5 y ahora 0.4, ¿no? Sí, es decir, ¿cuánto entonces le resto? 0.1. Punto 1, exactamente. Entonces, si yo le resto punto 1 a este dato que ya obtuve, entonces mi resultado aquí va a ser de 0,44772 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Porque fíjate una cosa, mira, la Q3 está ubicada en 0,5 y ahora yo la voy a ubicar en 0,4, ¿cierto? Disminuí 0,1. Entonces ahora Q3 está más cerca de Q2. ¿Qué tan cerca está? Está 0,1 más cerca. Entonces me muevo hacia la izquierda y obviamente esto cambia. Entonces bajo ese escenario, mis amigos, no sé si me puedan colaborar, hallando los resultados de estas dos operaciones. Mientras que hacemos esos cálculos, si alguien lo encuentra, ¿será que apostamos? ¿Será que hay equilibrio o no hay equilibrio? Debería haberlo. No, digamos que no tendría esa garantía. Eso es lo que justamente tenemos que demostrar. Ahí el equilibrio se rompe. Pero ¿cómo lo comprobamos, John? Pues no he hecho el ejercicio, pero mirando el plano, ya la Sí. fuerza de atracción de Q2 sobre Q3 va a ser más fuerte al estar más cerca. Ok, lo que pasa es que aquí es justamente en donde tenemos que echar los números y mirar si efectivamente lo podemos justificar teóricamente y matemáticamente. Porque ya hicimos el planteamiento, pero pues obviamente las cifras son las que nos van a decir la verdad. O sea, yo creo que sin hacer las operaciones, pues digo yo, divago, Ujú. que la posición de Q1, perdón, Q2 va a cambiar.
No, pero acuérdate que es que Q1 permanece quieto. O sea, Q1 y Q2 están quietas, están ahí estáticas. Yo solamente corro Q3. Y entonces ahora necesito analizar sobre Q3 esas fuerzas como son y si se va a mantener en equilibrio. Entonces Q3 cambiaría de posición, quedaría al lado derecho de Q2. O entre Q2 y Q1. No, es que aquí no estamos analizando la posición. O sea, aquí ya las posiciones van a ser fijas. Q2 va a estar ahí quietecita, Q1 va a estar ahí muy quietecita y Q3 la voy a correr un poquito a la izquierda, ¿sí? Y ahí se van a quedar las tres. Lo que tengo que hacer es analizar si la fuerza hacia la derecha y la fuerza hacia la izquierda sobre Q3, después de haber hecho después de haber hecho ese cambio, va a ocasionar que se desequilibre el sistema o que continúe equilibrado. Recuerden una cosa, en la parte inicial o en el punto inicial, ¿por qué se mantenía el equilibrio? Y aquí está el planteamiento, aquí se los estoy señalando. El sistema estaba en equilibrio porque la fuerza hacia la derecha era igual era igual a la fuerza hacia la izquierda. Por eso Q3 estaba en equilibrio o la suma de sus fuerzas daba una suma algebraica igual a 0. ¿Sí? Estaba en equilibrio. Pero al correr Q3, ¿cómo entro a comprobarlo? Entro a comprobarlo calculando las fuerzas. Ya aquí calculé una. No sé si de pronto les dio lo mismo. Y aquí voy a proceder a calcular la otra, aunque por aquí me dice Eric, que ya lo calculó, que aquí abajo le dio 1,885 por 10 a la 6. ¿Listo? Entonces, si hacemos los cálculos y obtenemos estos resultados, ¿cuál sería la conclusión aquí? Porque justamente esa es la pregunta del ejercicio, mira. Si Q3 la muevo a X igual a 0,4, la primera pregunta es, ¿seguiría en equilibrio? ¿Qué opinan ustedes? No, profe, porque allá las cargas no son iguales. Exacto, ya las fuerzas no son iguales. ¿Sí? Las fuerzas no son iguales, entonces va a tirar, va a jalar más de un lado que del otro. Y entonces cuando nos dice, oye, justifica la respuesta, pues ¿cómo lo voy a justificar? La única manera de justificarlo es diciendo, mira, la fuerza me dio aquí tanto y la fuerza me dio tanto. Como son distintas, no hay equilibrio. En este caso particular, en el de ustedes, pues claramente deben llegar a esa respuesta mediante el proceso matemático. ¿Es claro para ustedes, muchachos? Profesor, ¿hasta Sí. cuántas unidades después del punto se considera ya que están en desequilibrio? Porque, pues, en una magnitud muy grande, esto prácticamente está equilibrado. O sea, 1,96 y 1,88 son dos magnitudes que están demasiado cerca una de la otra. Entonces, Mm, bajo cualquier numerito entonces que esté descompensado, ya podemos decir que está en desequilibrio. Pues digamos que yo pensaría, teniendo un criterio específico, que si te das cuenta, mira que tenemos 1,8 y 1,9. Ya para ahí, para mí, ya no es lo mismo. Fíjate que inclusive manejando las dos cifras, la separación es mayor. Las dos cifras decimales, 1,96, 1,88. Ahí para mí no hay equilibrio y lo justifico de acuerdo a los números. Yo hice el cálculo y me está dando 1,57 por 10 a la 6 ¿En cuál de los dos? en el segundo. En el segundo ya lo corroboro, dame un segundo. 6 milis por 7 milis. Y lo vamos a dividir entre 0,44772 al cuadrado. No, me da exactamente lo mismo, 1,8857 por 10 a la 6. Verifícate de pronto si no elevaste al cuadrado la distancia que está aquí abajo de pronto, o de pronto la constante, no sé. Pero sí, estoy de acuerdo con este valor, a mí me da exactamente lo mismo. Ya lo reviso, ya mire por qué. Listo, listo, Henry, no hay ningún problema. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas con respecto a este ejercicio o más preguntas del procedimiento, entonces, ¿les parece si pasamos al siguiente? Los Sí, leo en el chat. profe. Listo, perfecto. Entonces, para empezar a trabajar, entonces aquí voy a eliminar estas dos respuestas de aquí
para poder tener el espacio ahí libre y disponible. Vamos a eliminar esto de acá. Listo. Y nos vamos a nuestro segundo ejercicio. Segundo ejercicio que vamos a desarrollar a continuación. ¿Listo? Bueno. Segundo punto. Entonces lo tenemos por acá. Entonces, aclaraciones importantes basado en la calificación que se hizo en el corte anterior con respecto al análisis del circuito mixto. Y es, tenemos que ser juiciosos al leer los enunciados y al leer los procedimientos, por favor. Esta es una invitación amistosa, porque aquí puntualmente con el solo enunciado, varias de las personas a las que les califiqué la actividad anterior tenían equivocaciones a pesar de que su procedimiento estaba bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice, solo se acepta el uso de las leyes de Kirchhoff como método de solución. Entonces, muchos estudiantes tuve que no convalidarles el punto porque lo que hicieron fue reducir el circuito. Entonces hicieron reducción allá de circuito serie, de circuito paralelo, sacaron resistencias equivalentes y luego hicieron allá la utilización de la ley de Ohm para obtener las corrientes y los voltajes del circuito mixto. ¿Qué pasa? Ese circuito anterior era factible de hacer ese ajuste para reducirlo, pero no era lo que se solicitaba. En este caso, claramente te están diciendo, debes utilizar las leyes de Kirchhoff. Y si estás utilizando las leyes de Kirchhoff, sí o sí tienes que hacer sistemas de ecuaciones. Sistemas de 2×2. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, esa es la primera aclaración que debo hacerles. No se va a aceptar un ejercicio hecho con la simplificación del circuito. Debe ser con las leyes de Kirchhoff. Y en segunda medida, por favor, tengan en cuenta al hacer el análisis y el ejercicio los nombres de las resistencias. No van a nombrar las resistencias como caigan, deben estar en ese orden para que puedan hacer bien su análisis. Porque muchas personas cambiaron el orden de las resistencias, entonces ya esta de aquí que les estoy marcando, esta ya no era R2, sino era de pronto R3, o de pronto empezaron la numeración desde por aquí arriba, R1, R2, R3, R4, y al cambiar el orden de esto, pues claramente los valores de las resistencias que van a tener en su guía, pues no van a coincidir, ¿sí? Aquí en su guía, ustedes van a tener ya unos valores específicos. Entonces, si ustedes no tienen en cuenta que R1 va abajo y que vale 12, que R2 va aquí en el centro y vale 14, que R3 vale 16 y R4 vale 18, de nada sirve el buen procedimiento porque finalmente el ejercicio no va a coincidir. Entonces, esa es la segunda recomendación. Y lo más importante también, por favor, tengan en cuenta que las resistencias van en kiloohmios. Encontré ecuaciones en donde solamente colocaban esta vale 10, esta vale 8, esta vale 5 y manejaban las cifras así nomás. No, señores y señoritas, esto va en kiloohmios. Entonces, o lo manejas con el prefijo del Sistema Internacional de Medidas que dice kiloohmios o lo manejas directamente en notación científica para que después no tengas dificultades en las corrientes. Muchos de los ejercicios que entregaron en el corte pasado me estaban calculando corrientes inclusive en amperios. Eso es escandaloso, es una cifra muy alta. O algunos de pronto lo estaban manejando en miliamperios cuando realmente eran microamperios. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta eso, ¿vale? Para la charla de hoy o para la explicación de este ejercicio, después de haberles dado estas recomendaciones, voy a aplicar ley de mallas. Necesito que estén súper pendientes porque voy a modificar un poquitico el procedimiento comparado al que hicimos la vez pasada. El de la vez pasada lo hice utilizando, pues obviamente las ecuaciones, pero yo iba reemplazando valores en la medida que iba haciendo el procedimiento. Hoy no lo voy a hacer así, voy a utilizar otra estrategia distinta para ver si lo pueden comprender mejor. En ese orden de ideas necesito que estén súper atentos cuando plantee la ecuación de malla 1 y la ecuación de malla 2, porque no voy a reemplazar números todavía. Voy a hacer todo el proceso algebraico, todo el proceso teórico, utilizando solamente los nombres de las variables y hasta cuando obtenga las ecuaciones, ahí sí voy a empezar a hacer los reemplazos para no confundirme con tantos números, porque muchos de ustedes en el paso a paso se perdían. Entonces no rompían bien el paréntesis, se les olvidaba colocar la notación científica o se comían una K por ahí, se les olvidaba ponerla y obviamente dañaban todo el ejercicio. Entonces vamos a ver si con esta dinámica lo podemos comprender mejor.
Entonces voy a iniciar, vamos a utilizar cálculo de mallas para este ejercicio y lo primero que yo voy a hacer es plantear el sentido de mis mallas. Entonces, recordarles por favor que no importa en qué sentido planteen sus recorridos de mallas, si eventualmente la corriente te da negativa después de todo el ejercicio, significa que la corriente por su magnitud, ese es el valor, pero sencillamente si te da negativo es porque va en sentido contrario. Entonces, para que no se afanen por eso. En este caso particular, voy a marcar por aquí, voy a analizar mi malla número 1 haciendo este recorrido que van a ver en el circuito de color rojo. ¿Listo? Esta va a ser mi malla I1 o la corriente I1 en este sentido, así lo planteé. Y para mi corriente I2 la voy a plantear en este sentido. Y con este planteamiento voy a proceder a hacer mis ecuaciones. ¿Listo? Entonces, arranco entonces con mi malla número 1, recordándoles que la ley de Kirchhoff me dice que yo voy a relacionar los voltajes que se mueven por esa malla, teniendo en cuenta que si tengo fuentes de voltaje, las fuentes van a estar a un lado de la ecuación, a un lado de la igualdad, y las caídas de voltaje, es decir, el voltaje que consumen las resistencias, van a estar al otro lado de la ecuación, al otro lado de la igualdad, perdón. Entonces, vamos a proceder aquí a colocar mi ecuación de mi malla I1. Ecuación de malla I1. Entonces, voy a arrancar diciendo que yo tengo una fuente de voltaje que para el caso de mi ejercicio va a tener un valor que no se los voy a dar ahorita porque voy a hacer el desarrollo matemático. Entonces lo voy a colocar aquí como voltaje de la fuente. Voy a dejarlo como BF. Entonces, tengo voltaje de la fuente a un costado de la igualdad. ¿Listo? Ya la tuve en cuenta. Ahora voy a tener en cuenta los voltajes de cada una de las resistencias. Entonces, en la malla voy a decir que voy a tener el voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3. ¿Listo? Y a partir de ahí voy a empezar entonces a hacer los desgloses. Por ley de Ohm, yo ya sé que el voltaje es corriente por resistencia. Y voy a empezar entonces a hacer los reemplazos de la siguiente manera. Entonces tengo voltaje de la fuente va a ser igual a, el voltaje en R1 se produce gracias a que tengo la resistencia R1 multiplicado por la corriente I1, más, ojo con esto, la resistencia 2 y la resistencia 3 van a compartir corriente con la otra malla. Entonces, una va a ir en sentido positivo, la otra se va a oponer y por eso iría en resta. Siempre teniendo en cuenta que la corriente de malla que estoy analizando, en ese instante siempre la voy a tomar positiva y la otra malla, la corriente de la otra malla, la voy a tomar negativa. Razón por la cual el voltaje sobre la resistencia número 2 la voy a plantear de la siguiente manera. Sería la resistencia 2 multiplicado por la corriente I1, positiva porque estoy haciendo la ecuación de malla I1 y le voy a restar la corriente que va en sentido contrario, que es la de la siguiente, la de la otra malla. ¿Listo? Este planteamiento ya lo habíamos hecho en la CIPAS web anterior. Ahora, el voltaje en R3 va a ser igual a mi resistencia 3, efectivamente, que se multiplica por una corriente que sería la corriente I1 en positivo, I1 menos la corriente que pasa en sentido contrario, que sería la corriente I2. Bien, y aquí ya voy entonces desglosando mi ecuación. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a romper paréntesis. Para romper el paréntesis, pues multiplicaré R2 aquí por R1 y R2 por I2, y aquí R3 por I1 y R3 por I2. Y de ese procedimiento, entonces me va a dar lo siguiente. Voltaje de la fuente va a ser igual a R1 por I1 más R2 multiplicado por I1 más por menos, aquí al romper el paréntesis más por menos, y hay que tener cuidado con esos signos porque un error aquí les va a dañar todo el procedimiento. Sería R2 multiplicado por I2 más R3 por I1 menos R3 por I2. Y de esa manera ya rompí todos los paréntesis. ¿Qué voy a hacer a continuación? Sacar factor común. ¿Por qué? Porque voy a agrupar
los datos o las variables que tienen I1, I1, I1 y aparte los que tienen I2 e I2 para ir dándole orden a mi ecuación. Voltaje de la fuente sería igual a I1 que multiplica A. Y voy a mirar qué términos tienen I1. Entonces tengo este de aquí. Entonces sería R1. Entonces de paso de pronto aquí le trazo una linecita por debajo para marcar que ya lo utilicé. ¿Qué otro término tiene I1? Este de aquí. Entonces sería más R2. Más R2. Y este término ya lo tuve en cuenta. ¿Qué otro término tiene I1? Este de aquí. Sería entonces más R3. Cierro paréntesis y este término ya quedó. Entonces ya saqué el factor común I1, I1, I1. Ahora voy a sacar el factor I2, pero teniendo en cuenta lo siguiente, mira, I2, el término está negativo, y aquí también está negativo. Entonces, sería menos I2 factor D. Y entonces entro a revisar este término de acá, y si le saco como factor común el menos I2, me va a quedar como resultado la R2. Positiva, ¿listo? Y lo mismo acá. Si a este término, bueno, yo lo subrayo para indicar que ya lo trabajé, ya lo subrayé y me queda este nomás. Si le saco como factor común el menos I2, ¿qué me queda? Me queda el R3. Positivo también. Si no entiendes por qué estos valores, estos dos datos quedan positivos, la invitación que te hago es que para que lo compruebes, si tú multiplicas I2 menos I2 por R2, eso te va a dar menos R2 por I2, que es el mismo término que teníamos acá. Y si multiplicas menos I2 por R3, eso va a quedar menos R3 por I2, ¿sí? Que es el término que teníamos acá. Eso es simplemente como para justificarles por qué fue que factoricé el menos I2. Todo esto son procesos que algebraicos. Entonces, para que no se vayan a confundir, es para que por favor los tengan en cuenta. Borro esta partecita, que esta partecita era solamente como explicativa de por qué hice esa asociación. Listo. Entonces ahora ya tengo mi ecuación, vuelvo y repito, indicada, marcada con solo las variables. Ahorita más adelante lo que voy a hacer es, de acuerdo a los datos de mis resistencias, y va a ser más fácil, pues lo que hago es sumar la resistencia R1 más R2 más R3, y esto que está en paréntesis ya lo reemplazo ahora sí por un número. Y lo mismo va a pasar aquí. R2 más R3, hago la suma de acuerdo a las cifras que tengo, y ya tengo un número. Entonces ya mi ecuación va a ser mucho más fácil de manejar. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de este procedimiento que vengo desarrollando? Voy a moverme aquí a la derecha para hacer lo propio con mi otra malla. Esto es crucial. Si cometemos alguna equivocación en este paso, entonces pues todo nuestro ejercicio es susceptible de quedarnos mal. Entonces para que lo tengamos muy, muy en cuenta, por favor. Bien. Vamos ahora entonces con nuestra otra ecuación, que sería nuestra ecuación de malla número 2. ¿Listo? Entonces tenemos por acá ecuación de malla I2. Y procedemos entonces a desarrollarla. Entonces, miremos por acá. Entonces fíjate que en la malla I2 no tengo fuentes de voltaje. Como no tengo fuentes de voltaje, entonces un lado de la igualdad va a quedar en 0. Porque no tengo voltajes de fuentes. Y empiezo a sumar los voltajes o las caídas de voltaje que pasan por esta malla. Entonces arrancamos por aquí. Entonces tenemos voltaje en R3, sería voltaje en R3 más voltaje en R2, voltaje en R2 más voltaje en R4. Voltaje en R4. Listo, ya queda planteada mi ecuación. Y entonces aplico la ley de Ohm para empezar a desglosar entonces estos términos. Entonces sería 0 igual a, tendría entonces R3 que multiplica, y analicemos nuevamente el dibujo, por R3, les pregunto muchachos si me responden en el chat, por R3, ¿qué corrientes pasan? I2 menos I1. Muy bien, perfecto. Así es.
se toma I2 positiva porque es la malla que estoy analizando y se toma negativa la otra corriente. Muy bien. Entonces sería R3 que se multiplica por I2 menos I1. Muy bien. Más ahora el voltaje en R2 que funciona exactamente igual. Tomo entonces R2 que multiplica a I2 como corriente positiva y le resto la corriente de la otra malla, más, y pregunta, por R4, ¿qué corriente pasa? ¿Pasan dos corrientes? Solo I2. Solo I2, muy bien, muchas gracias. Entonces sería R4 multiplicado por I2. ¿Listo? Entonces continúo aquí con mi proceso. Entonces vuelvo a lo mismo, voy a romper paréntesis y luego saco factor común para dejar agrupado en función de las corrientes. Entonces seguiría el proceso de la siguiente manera. 0 igual a, rompo paréntesis, entonces sería R3 por I2 menos R3 por I1 más R2 por I2 menos R2 por I1 más R4 por I2. ¿Listo? R4. Y ahora asocio factores comunes. Entonces, tengo acá un término con I2, acá tengo otro término con I2 y aquí tengo otro término con I2. Y aquí tengo un término con I1 y acá tengo otro término con I1. Se los marco con colores para que sepan la asociación que voy a empezar a hacer para sacar el factor común. Entonces mi ecuación sería 0 igual. Entonces sería I2 factor de R3. ¿Listo? Entonces este término ya quedó. ¿Cuál más tiene I2? Este de acá sería entonces más R2. ¿Cuál otro tiene? Este de aquí sería más R4. Y ya no tengo más términos que contengan I2. Ahora voy con el I1. Y fíjate que este I1, este término que tiene I1 es negativo y este de aquí también. Entonces es un procedimiento similar a la ecuación que hicimos al otro lado. Factorizo el menos I2, perdón, factorizo el menos I1, es el factor común, el menos I1, y de este término lo que me sobrevive es el R3. Sería aquí multiplicado por R3. Y este otro tiene término R2. Sería positivo más R2. ¿Listo? Y cierro el paréntesis. Y ya tengo nuevamente otra expresión de malla I2 con la misma garantía que les decía ahorita. Ahorita, con los valores de R3, de R2 y R4, lo que hago es una sola suma y ya obtengo un valor numérico. Y lo mismo para R3 y para R2. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ustedes van más a la fija y ahorita entonces sí lo que vamos a hacer es asignarle valores. Para mi ejercicio, yo tomé los siguientes valores. Entonces los vamos a poner por acá para que los tengamos en cuenta. Entonces, para mi ejercicio, yo quise tomar los siguientes valores. Entonces, mi fuente de voltaje la voy a dejar en 9 voltios. 9 voltios para mi fuente. En el caso de ustedes, pues obviamente mirarán en la matriz a ver qué valores les dieron. Para mi R1, escogí el valor 6K. 6K, acuérdense por favor, 6K o 6 por 10 a la 3 o 6000 en el peor de los casos. Para R2, escogí el valor 7K. Para R3, escogí el valor de 3K. Y para R4, el valor de 5K. Entonces no me embolato con valores numéricos todavía. Ya hice mi despeje, ya hice mi proceso algebraico. Entonces ahora sí, simplemente voy a entrar a reemplazar valores. Entonces me ayudan por favor a través del chat. Ayúdenme por favor aquí en la ecuación de malla 1. ¿Cuánto sería para este ejercicio en particular la suma de R1 más R2 más R3, por favor?
16. 16, entonces, veamos aquí, R1 es 6K más R2 serían 13K, más 3 serían 13K. Entonces mira cómo va a quedar entonces mi ecuación número 1. Yo marco esta ecuación como mi ecuación número 1. Aquí le pongo un numerito 1 para identificarla, salvo que ahora la voy a reescribir. Entonces sería, voltaje de la fuente sería entonces 9 voltios, igual a I1, que se multiplicaría por el valor de esas resistencias, que sería entonces, ¿cuánto me dijiste? 16, ¿verdad? Sería 16 por 10 a la 3 ohmios. ¿Listo? Entonces fíjate, ya pasé de 3 términos a uno solo. Menos I2. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto sería la suma de R2 más R3? 10. Perfecto, muy bien. Sería entonces 10. 10 por 10 a la 3 ohmios. Listo, entonces ahora sí ya tengo mis ecuaciones con mis dos incógnitas. Mira, tengo una primera ecuación con la incógnita I1 y con la incógnita I2. ¿Vale? Voy ahora a este ladito. Esta ecuación del lado derecho, para no confundirme, la voy a llamar, esta va a ser mi ecuación número 2. Y voy a hacer entonces algo similar. Entonces en mi ecuación número 2 sería entonces 0 igual a I2 multiplicado por R3 más R2 más R4. ¿Cuánto sería? R3 más R2 más R4. 15. 15. Listo, muy bien. 15K, recuerden, ¿listo? 15 por 10 a la 3 ohmios menos I2, perdón, I1. ¿Y cuánto sería la suma de R3 más R2? 10. 10, muy bien. Muchas gracias por la respuesta. 10 por 10 a la 3 ohmios. ¿Listo? Y ya tengo entonces, ahora sí, para realizar mi sistema de ecuaciones, mira, tengo mi ecuación número 1 y tengo mi ecuación número 2. ¿Cuántas variables, cuántas incógnitas tengo en ese sistema? Pues tengo 2, por la razón por la cual tengo entonces un sistema de 2 por 2. Puedo utilizar igualación, reducción, sustitución, matriz, lo que quieras puedes utilizar. El tema es que lo hagas adecuadamente. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer es despejar y voy a despejar de mi ecuación número 2, de esta de aquí, voy a despejar I2, ¿sí? Voy a despejar I2. ¿Por qué voy a despejar I2 y no I1? Es un tema simple, porque es que resulta que este I1 está negativo. Entonces, si yo este I1 lo paso al otro lado, ya va a quedar positivo. Y entonces puedo empezar a despejar I2. Mi objetivo de despejar I2 en esta ecuación número 2 es luego ir a hacer el reemplazo aquí, en donde está el I2 y hacer los cálculos. ¿Listo? Este procedimiento, como te digo, lo puedes hacer por otros métodos, pero aquí yo lo que quiero hacer es sustitución. ¿Listo? Igual ustedes son libres de utilizar el procedimiento que quieran. Entonces voy a proceder aquí en mi ecuación número 2 a despejar I2. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. I1, perdón, cambio aquí de color de tinta. Entonces, quedaría de la siguiente manera. I1 lo paso al otro lado. Quedaría entonces I1 factor de 10 por 10 a la 3 ohmios. Pasé todo este término que estaba negativo, lo pasé al otro lado de la igualdad para que quede positivo. Y va a quedar igual a I2, que multiplica a 15 por 10 a la 3 ohmios. Mi objetivo aquí es despejar I2. Por lo tanto, este término que está aquí multiplicando a I2, lo voy a pasar al otro lado, lo voy a pasar aquí a dividir. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo quedaría mi expresión? Mi expresión va a quedar I1 factor de 10 por 10 a la 3 ohmios. Todo esto sobre 15 por 10 a la 3 ohmios. Y esto va a ser igual a I2. ¿Listo? Y entonces aquí ya tengo despejado I2.
¿Qué voy a hacer a continuación entonces? Lo que voy a hacer es que este I2 que ya encontré aquí, voy a ir y lo voy a reemplazar en mi otra ecuación aquí. ¿Listo? Este término I1 que multiplica 10 por 10 a la 3 ohmios, todo sobre 15 por 10 a la 3 ohmios, lo voy a reemplazar por este término que tengo acá, por este I2 que tengo acá, para empezar a desarrollar mi sistema. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a hacer esa partecita del ejercicio. Entonces, permítanme por favor. Vamos a hacer aquí un cambio estratégico de tinta para mostrar el segundo, como el tercer paso que vamos a desarrollar. Voy a reemplazar entonces ahora, voy a trabajar ahora con la ecuación número 1, pero reemplazando el valor de I2. Y todo va a quedar en función de I1. ¿Cómo va a quedar este procedimiento? Va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar entonces 9 voltios igual a I1 que multiplica a 16 por 10 a la 3 ohmios. Y esto se va a restar de I2. ¿Pero qué es I2? I2 es esto que tengo acá. Entonces sería menos I1 que multiplica a 10 por 10 a la 3 ohmios. Todo esto sobre 15 por 10 a la 3 ohmios. ¿Cierto? Y esto a su vez se va a multiplicar. Ojo, ya reemplacé el I2. Todo esto se va a multiplicar por 10 a la 3 ohmios. No pueden olvidar ese término. Por 10 por 10 a la 3 ohmios. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Y entonces fíjate que aquí ya tengo número, una variable que es I1, una incógnita que es I1, un número, una incógnita I1, y estos son números. Entonces es desarrollar todo este proceso matemático. ¿Listo? Entonces, al desarrollar ese proceso matemático, entonces vamos a obtener un resultado. Importante ir haciéndolo paso a paso, ¿entendido? Ayúdenme, por favor, los chicos que tienen ahí calculadora, ayúdenme, por favor, a encontrar el resultado de estos tres términos, por favor. 10 por 10 a la 3, por 10 por 10 a la 3 y todo sobre 15 por 10 a la 3, para empezar a desarrollar entonces esta partecita y encontrar nuestra primera corriente. 9 voltios es igual a, voy a cambiar aquí, I1, que multiplica a 16 por, bueno, realmente se debería escribir al contrario, voy a escribirlo como corresponde. Primero el coeficiente, siempre debe ir primero el coeficiente, entonces sería 16 por 10 a la 3 ohmios, que multiplica a I1, menos. Y aquí vamos a mirar entonces cuánto nos da. Vamos a corroborar si nos da lo mismo. Entonces tendríamos 10 por 10 a la 3. 6.66 por día a la 3, 10 por 10 a la 3, por 10, por 10 a la 3. Y esto lo vamos a dividir entre 15 por 10 a la 3. Entonces, ¿me repites qué valor te dio, por favor? Me dio 6.66 por 10 a la 3. Vamos a mirar aquí en la anotación de ingeniería. Vamos a corroborarlo a ver si nos da lo mismo. A mí me dio 6,66 por 10 a la 3. ¿Me confirman si les da lo mismo, por favor? A mí me dio igual, 6. Sí, me dio igual, 6.66. 10 a la 3, sí. Listo, ok. Muy bien, listo. Entonces, ese sería el resultado de estos tres términos. Y fíjate que ya ahora lo que tengo que hacer es simplemente una resta. ¿Listo? Entonces, esa resta, para que por favor me ayuden a corroborarla, yo lo voy haciendo aquí en mi calculadora también. 16 por 10 a la 3 menos 6.66 por 10 a la 3. Esto me daría entonces 9 voltios, que sería igual a... ¿Me confirman si les da lo mismo? Si no, pues lo revisamos. Por 10 a la 3
y esto multiplicado por I1. Y ahora para despejar la I1, lo que tendría que hacer es que este término que me dio lo paso a dividir. Sería entonces 9 voltios. Aquí me faltó el símbolo de ohmios. Les pido excusas, pero ya lo voy a transcribir abajo. Sería entonces 9.34 por 10 a la 3 ohmios. Y esto sería igual a I1. Entonces aquí es un ejemplo de lo que yo les decía. Si yo hago la operación, yo continué por lo que nadie me dijo si estaba mal el resultado. Si eventualmente encuentran el error, por favor les pido me interrumpan. Pero continúo porque al parecer está bien. Este es un ejemplo de lo que puede pasar en los trabajos y que les quiero hacer la recomendación. A mí este resultado en la calculadora me da 9,63 por 10 a la menos 4 y la unidad obviamente sería amperios porque es corriente y esto sería igual a I1. Ahí ya encontraría mi primera corriente. Pero la recomendación, como les digo, es por favor tratemos en lo posible de pasar esto al formato de ingeniería. ¿Por qué? Porque muchas calculadoras lo van a manejar así y también los dispositivos de medida. Si yo voy a medir una corriente, el dispositivo de medida no me va a mostrar el exponente a la menos 4. Me lo va a mostrar en formato de ingeniería. Si yo paso esta misma cifra a formato de ingeniería, entonces me va a dar el siguiente valor. Me diría 963 por 10 a la menos 6 amperios, que sería el mismo valor correspondiente a I1. Y si lo quiero escribir muchísimo mejor, sería 963 micro mi amor, está en clases. amperios. Igual Hablamos a después I1. entonces. Listo. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos, por favor? Entonces, son los mismos, es el mismo valor, salvo que se escribe de 4 maneras distintas. Ahora, ya encontrando el valor de I1, pues entonces ahora yo me voy a esta ecuación de aquí, reemplazo el valor de I1 en este valor de aquí y obtengo entonces mi corriente I2. Y con esto, en teoría, ya soluciono lo que me hace falta del ejercicio. Entonces, quedaría 963 por 10 a la menos 6 amperios, que multiplica a 10 por 10 a la 3 ohmios. Todo esto sobre 15 por 10 a la 3 ohmios. Y esto va a ser igual a I2. Les agradezco si me pueden ayudar, por favor, a calcular ese valor. Y ya lo corroboramos y nos da lo mismo. Ocho punto 42 por 10 a la menos 4. 6.42 por 10 a la menos 4. Sí, más bien, ese ya me gustó más. Entonces me da 6,42 por 10 a la menos 4. Esto sería amperios, que sería igual a I2. Pero si le corrijo y lo pongo en formato de ingeniería, entonces me daría 642 por 10 a la menos 6 amperios, que es la misma I2. Para que se vea todavía mejor, 642 microamperios. Profesor, Que sería igual a yo sí tengo que preguntarle, ¿es necesario hacer ese, o sea, yo después de las ecuaciones no llevé los kiloohmios, no los llevé a ohmios.
al multiplicar los kiloohmios al hacer los kiloohmios por la corriente, pues directamente lo di en miliamperes. O tengo que mostrar todo el procedimiento. Pues Para que, digamos pues, que, señor, dime, te escucho. Sí, pues para demostrar pues el dominio del tema. Digamos que Porque yo, como le digo, yo di los resultados en miliamperes de una vez. Yo no llevé las resistencias a ohmios, sino que las manejé en kiloohmios. Ok, no, digamos que no hay dificultad en el sentido de que tú tengas claro que vas a hacer la operación aritmética entre kiloohmios y voltios, ¿sí? Digamos que en ese sentido, digamos que no hay mucha dificultad, pero yo te voy a ser muy sincero. Si tú estás justificando un resultado matemático como debe ser a nivel de ingeniería, digamos que con los procedimientos, hay que ser muy específico en esto para justificar de dónde es que salen, si son miliamperios o son microamperios o le salen amperios. Yo hago todo este desglose tan específico justamente para evitar dificultades. ¿Por qué? Porque de pronto tú puedes manejar el tema muy bien, Carlos Andrés, por la experiencia o bueno, por el conocimiento que ya tienes, ¿sí me entiendes? Pero hay personas que al hacer estos cálculos no tienen en cuenta la notación científica y en algún puntico del procedimiento se pierden. ¿Y qué va a pasar? Al final del ejercicio, ya la cifra puede ser que les dé 642, que les dé 963, pero el problema está en que ya no me escriben microamperios, sino me escriben, por ejemplo, amperios. Y eso es terrible, o sea, eso ya es un error craso. O no me escriben microamperios, sino me escriben miliamperios. Entonces, la mayoría de personas a veces se guían es solamente por los números. Ah, es que ahí aparece el 9, aparece el 6, aparece el 3. No tienen en cuenta el punto, no tienen en cuenta la notación científica, o a veces ni siquiera colocan el prefijo del Sistema Internacional de Medidas. Si nosotros ponemos este ejercicio en la vida real y tú tienes que diseñar el circuito para que te pase esta pequeña corriente porque es muy pequeña y tú porque obviaste o porque te confiaste y ya no lo diseñas para que pase 963 microamperios, sino que te pasaron 963 miliamperios. Imagínate, eso es 1000 veces más la corriente que debe pasar por un componente. Y si ese componente es lo suficientemente sensible, dañaste todo un proyecto, dañaste una máquina, hiciste un daño. ¿Sí me entiendes? Es como para ponértelo en el término real de la ingeniería. Entonces, mi recomendación es traten de ser muy específicos, traten de manejarlo muy, ¿cómo les digo yo? Minuciosamente para evitar dificultades. ¿Entendido, Carlos? Sí, señor, totalmente comprendido, ingeniero. Gracias. Listo, vale, perfecto. Bueno, muy bien. Con esto, en teoría, digamos que queda resuelto el segundo ejercicio. Ya básicamente ustedes con las corrientes, ya de ahí en adelante pueden encontrar absolutamente todo lo que se necesite, si necesitan hallar voltajes, potencias o lo que necesiten, pero finalmente con ese desglose es que se realiza el ejercicio. Profe, Señor, preguntica, pero entonces yo debo hacerlo así o lo puedo ejecutar directamente con la calculadora. ¿a qué te refieres? Aquí igual hemos estado haciendo todo el tema con calculadora. De pronto no les... Sí, de esa, no hacer todo el procedimiento que tú haces ahí, sino que yo directamente ejecutarlo con la calculadora por el medio de la ecuación. Lo que Directamente pasa es... con la... Listo, mira, yo te voy a sugerir entonces algo porque es un caso, pues digamos que particular. Si tú haces todo este procedimiento matemático algebraico y al final de ese procedimiento me muestras esta ecuación, la 1 que marqué aquí, y me marcas esta que está aquí, y luego con pantallazos de tu calculadora me demuestras cómo es que estás metiendo el sistema de ecuaciones en una calculadora graficadora, una Hewlett Packard, bueno, una de ingeniería que te resuelve el sistema, preferiría que por favor me muestres la evidencia, porque es que justamente aquí lo que estamos analizando no es tanto el resultado, ¿sí? El resultado, digamos que es una consecuencia del procedimiento. Por eso es que estamos aquí evaluando es el uso de las leyes de Kirchhoff, que claramente llegas a las leyes de Kirchhoff en la ecuación 1 y en la ecuación 2, pero el resto de procedimiento ya es sistemas de ecuaciones. Digamos que no pertenecería al curso.
pero sí necesitaría la evidencia de cómo ingresas esos datos o cómo estás metiendo eso en una matriz o en un sistema dentro de la calculadora. Sería la evidencia, ya sea para mí o sea para el director, que es el que tiene los otros cursos a cargo, ¿vale? Lo importante es demostrar Profe, el una pregunta. procedimiento. Señor. O sea que este ejercicio 2 van solamente hasta ahí donde tú lo colocaste. Sí, hallando la corriente 1 y la corriente 2, en teoría ya el ejercicio Exacto. queda resuelto. Y ya, listo. Ujú. Sí, Vale, señor, profe, muchas así gracias. es. Listo, perfecto. Bueno, listo. Nos vamos para el último. Nos queda apenas como 20 minuticos del tiempo planeado. Este ejercicio es sencillo, es simple, porque bueno, si se han dado cuenta de los ejercicios que venimos desarrollando, son ejercicios tomados uno de cada una de las unidades que hemos venido desarrollando durante el semestre académico, ¿no? Entonces, este ejercicio, el número 3, es un ejercicio bastante sencillo en la medida que tengamos en cuenta lo que dice el ejercicio, ¿listo? Eh, Aquí nosotros vamos a utilizar los datos que nos da la matriz con respecto a un radio de un aro metálico. Y de todas maneras voy a hacer aquí como un dibujito aclaratorio. Perdóneme el pulso porque obviamente estoy aquí sobre una pantalla táctil y no es tan sencillo dibujarlo a mano alzada. Pero si nos dice el ejercicio que tenemos un aro metálico de radio R centímetros, lo tenemos acá dibujado, este es el radio, ¿cierto? Cuya área de sección transversal es A centímetros cuadrados. Este A quiere decir área. Entonces, eso quiere decir que no vamos, ojo a esto, no vamos a tomar el radio. No, señores, no vamos a tomar a ciegas estos valores, los vamos a llevar a una ecuación y los solucionamos porque ahí cometemos una equivocación. Hay que leer bien el ejercicio y contextualizarse en este sentido. Me dice el radio de un aro metálico, es decir, que es una circunferencia. Si lo seguimos leyendo, dice que este aro se encuentra en presencia de un campo magnético uniforme, el cual es perpendicular a su plano. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un campo magnético que no va a pasar, ojo a esto, no va a pasar aquí como si fuera un cable, como si fuera una espira pasando aquí por en medio del cable, sino me dice que pasa o que actúa de manera perpendicular a su plano. Entonces, el plano de ese aro metálico, el plano es toda esta zona que les estoy marcando, miren, todo esto, todo esto. Por esa razón, perdón, bueno, ya se marcó, es todo eso en rojo que les marqué. A pesar de que te dice radio, este no es el dato que van a utilizar para convertir, ¿ok? Les da el radio, pero ustedes tienen que llevar eso a área del círculo. Entonces, si yo en un círculo tengo el radio, entonces, ¿cómo calculo el área? Y por Preguntaría R aquí al a través cuadrado. del chat. Sí, señor, muy bien, muchas gracias. Entonces, el área transversal de ese círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Expresado eso en unidades cuadradas. Entonces, ojo con eso. ¿Qué unidades me está dando el ejercicio? Me está dando unidades en centímetros cuadrados. Pero como vamos a manejar Sistema Internacional de Medidas, otra conversión adicional es pasar estos centímetros a metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta este procedimiento que acabo de explicar en el desarrollo del ejercicio. ¿Vale? Entonces, si fueron juiciosos en la unidad anterior, ustedes desarrollaron este ejercicio muy similar y entonces utilizamos una ecuación que dice así. Nos decía que la fuerza electromotriz inducida iba a ser igual a, o la podíamos hallar mediante esta ecuación. Entonces teníamos un campo magnético que tenía un valor final y un valor inicial. Entonces tenemos el valor final el valor del campo final menos el valor del campo en un valor inicial que se multiplica por el área transversal por donde va a atravesar ese campo y esto se divide entre una unidad de tiempo o una división de tiempo que tenemos allí. Si nos damos cuenta, para cada uno de ustedes, pues obviamente vamos a tener ahí un dato de un radio, tenemos el valor del campo magnético inicial, luego el final y el intervalo de tiempo. Pero ¿en dónde está el tema? El tema está en interpretar esta información para llevarla a la ecuación. Entonces, para este caso particular, yo voy a colocar mis propios datos. Entonces, para mí, la R, es decir, el radio,
va a valer 2 centímetros para explicarles aquí en el ejercicio. Mi valor de campo magnético inicial va a ser igual a 0,7 teslas. El valor de mi campo final va a ser igual a 0,82 teslas. Y el tiempo de exposición va a ser igual a 4 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer los reemplazos, pero ojo, por favor, esto de aquí hay que hacerle una conversión. Entonces, lo primero es que teniendo el radio, yo debo encontrar el área. ¿Listo? El área superficial del círculo. Pero esa área superficial del círculo resulta que está en centímetros cuadrados. Entonces, una siguiente conversión que tengo que hacer es pasarlo a metros cuadrados. Entonces, para que no se confundan tanto con esa conversión, entonces yo les voy a mostrar, digamos que un método más facilito, ¿sí? Muy sencillito, utilizando simplemente la notación científica. Entonces, miren, sabemos que el área, porque necesitamos hallar ese área superficial, entonces sería pi por r cuadrado. Entonces, voy a colocar por aquí abajito, por aquí, voy a colocar mi área superficial. Entonces, mi área superficial del círculo va a ser pi por r al cuadrado. Y empiezo a hacer el reemplazo. Entonces, área del círculo va a ser igual a pi. R, ¿cuánto vale? R vale 2 centímetros. Pues de una vez yo expreso este 2 centímetros en notación científica. 2 centímetros en notación científica sería igual a 0,02. ¿Cierto? Esa sería una manera. ¿Sí? O, si lo prefieren, dame por favor. Otra manera de expresarlo sería así, miren. Sería 2 por 10 a la menos 2. Así como lo escribí, eso significa centímetros. ¿Sí? 2 por 10 a la menos 2, obviamente ya expresado en metros. Eso sería el valor de los centímetros, pero fíjate que este radio va ¿cómo? Va al cuadrado. ¿Sí lo ven? Entonces lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Entonces acá adentro tengo la equivalencia de los 2 centímetros elevado al cuadrado. ¿Esto en qué unidades me va a dar? Pregunto yo. Esta área. Si me lo pueden responder a través del chat, se los agradecería. Metros al cuadrado. Metros al cuadrado, exactamente. Entonces, ¿y la magnitud cuánto me daría? Entonces, esto me daría 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2. Ah, carambas. 2. También, por favor, porque ingresé aquí mal a mi calculadora ya. 2 a la menos 2. Y esto lo elevo al cuadrado. Entonces, esto en notación científica me va a dar pi multiplicado por 0,4 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades? Pues obviamente como estamos en metros y lo elevé al cuadrado, esto me va a dar en metros cuadrados. Y es congruente, ¿no? Un área se mide en unidades cuadradas. Ya lo tengo entonces en metros cuadrados. Ya hice entonces esa conversión. ¿Sí es claro para todos? ¿O hay alguna duda con respecto a esta conversión que acabamos de hacer? Sí, no me quedó la verdad claro porque dio 0,4. Listo. Ah, porque coloqué 2 por 10 a la menos 2 y lo elevé al cuadrado de una vez. Entonces eso inicialmente me dio, espérame un segundito, eso me da 0,4 por 10 a la menos 3. Voy a repetir de todas maneras, por si acaso. Espérate, yo abro aquí mi calculadora, ¿listo? Entonces mira, Inicialmente daba 400 por 10 a la menos 6 y ahí lo corrió las unidades. listo, ya lo comprobamos. Entonces mira, tengo 2 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Da 0,02. Y si esto lo elevo al cuadrado, me da 4 por 10 a la menos 4. Aplico la tecla de ingeniería, da 400 por 10 a la menos 6. También es válido ese valor, claro que es válido.
pero si de pronto yo quiero expresarlo así, entonces es 0,4 por 10 a la menos 3, que es el mismo número, ¿ok? Es el mismo número. Si tú colocaste 400 por 10 a la menos 6, es válido también, ¿ok? Es que las calculadoras siempre van a arrojar, por ejemplo, en ese caso le arrojaría 4 por 10 a la menos 4. Sí, Entonces ahí señor. es donde de pronto es la confusión. Sí, claro, claro que sí, es cierto. Y los tres valores son el mismo valor, salvo que lo están mostrando de manera distinta. Entonces son los mismos valores, salvo que vuelvo y repito, a mí me gusta siempre hacer énfasis en que tenemos que expresar eso en números de ingeniería, ¿vale? Venga, profe, Listo, señor. no lo puede volver a hacer en la calculadora, es que no vi bien. Claro, sí, claro que sí, mira. Lo voy a volver a Gracias. hacer, claro que sí. Mira, tengo El último paso, 2, profe. sí señor, 2 por 10 a la menos 2. Esa es la cifra así en notación científica, ¿listo? Le di igual. Entonces ahora aquí aparece 0,02. ¿Listo? Esto significa 2 centímetros, ¿vale? Pero expresado en metros, ¿no? 0,02 metros. Ahora lo voy a elevar al cuadrado. Ese resultado lo elevo al cuadrado. La calculadora me muestra el 4 por 10 a la menos 4. Este es el resultado, que es exactamente el mismo que escribí aquí abajo, es lo mismo. Pero no me gusta el exponente a la menos 4. Utilizo la tecla de ingeniería para que me lo muestre con potencias de 3. Le oprimo ingeniería y él inmediatamente me muestra 400 por 10 a la menos 6. Es exactamente lo mismo. Si no me gusta de pronto ese número porque ocupa muchas cifras, entonces oprimo aquí Shift y la tecla de ingeniería arriba tiene una flechita, entonces lo que hace es correrme la coma hacia la izquierda. Y entonces el mismo número que venimos viendo ahora lo expresa como 0,4 por 10 a la menos 3. Entonces tienes varias maneras de expresarlo. Gracias, profe. Listo, mi hermano. Ok. Entonces, ya tengo entonces el área. Ya tengo el área. Entonces ahora simplemente reemplazar. Reemplazar y encontrar los valores. Entonces vuelvo a mi ecuación original, en donde digo que mi campo inducido va a ser igual entonces BF. BF ¿cuánto vale? BF vale 0,82 teslas menos... Ahí no despejamos pi primero, profe. No lo podemos dejar ahí indicado y lo utilizamos al final. De pronto lo que podemos hacer es que ponemos el pi aquí al final, o si quieres lo puedes multiplicar, no tengo lío. Sino que es que no me gusta hacerlo en un principio porque voy perdiendo decimales. Me gusta hacerlo justamente todo al final. Ahora entonces le resto el campo inicial, que sería 0,7 teslas. Cierro paréntesis. Y esto se multiplica por el área que acabé de encontrar. ¿Cierto? Esa área que acabé de encontrar sería entonces... Es más, voy a escribirlo como nos había dado la otra anotación. No, lo voy a dejar así para que no se confunda. Perdón. Lo voy a dejar así tal cual. 0,4 por 10 a la menos 3. Le coloco el pi y eso se iría en metros cuadrados. Y esto lo voy a dividir entre el tiempo. Entonces el tiempo me dice que estuvo expuesto durante 4 segundos. 4 segundos. Y les pido el inmenso favor si me ayudan con este cálculo, por favor, para ya finalizar entonces con este ejercicio, que realmente es bastante fácil de desarrollar, salvo que hay que tener en cuenta son estas cositas, estas recomendaciones. .82 menos 0.7 y esto lo multiplicamos por... Profe, me dio 12 por 10 a la menos 6. Listo, ya lo vamos a verificar. Déjame un segundito, hago aquí mis cálculos. 0.4 por 10 a la menos 3 y esto lo multiplico por pi. Y esto ahora lo divido
en 4 segundos. Entonces, no sé, vamos a verificar. Yo voy a colocar aquí el valor que me dio. ¿Estamos? Y ya verificamos entonces. A mí me dio 3.76 por 10 a la menos 5. Esto va en unidades de voltios, ¿ok? Y si lo expreso, si lo mejoro para poderlo ver en notación de ingeniería, a mí me daría entonces 37.69 por 10 a la menos 6 voltios. Lo que quiere decir que estos 37.69 microvoltios. Microvoltios. Ese M cuadrado, lo último que representa. Es metros cuadrados, son las unidades. Porque ese sí no lo, o sea, no lo multipliqué por eso. No hay que multiplicarlo, porque son las unidades. Entonces, te voy a marcar aquí con rojo las unidades. Son unidades, estas no hay que multiplicarlas ni mucho menos, es para indicar qué estamos haciendo. Entonces, fíjate que aquí, como estamos hablando de campo final menos campo inicial, las unidades de campo son teslas. Estos son teslas y teslas, ¿ok? Es la unidad. 0.82 teslas menos 0,7 teslas. Y aquí las unidades es en metros cuadrados, porque aquí estamos multiplicando área superficial. Y el área se mide en metros cuadrados. Y abajo, como estamos dividiendo por tiempo, el tiempo, la unidad de tiempo es el segundo. Entonces, lo que estoy marcando aquí en estos círculos negros son solamente unidades. La parte numérica es lo que tenemos que desarrollar y el resultado va a ser en voltios. ¿Listo, muchachos? Ok, por aquí Jonathan nos compartió su resultado y sí, estoy de acuerdo con él. Entonces, bajo ese escenario, este sería, digamos que el procedimiento o los procedimientos que tenemos que desarrollar para nuestra actividad final. Solamente nos queda un último punto que va a ser muy breve la explicación y es lo siguiente. El cuarto punto solicita que cada estudiante debe participar en un evento internacional o nacional relacionado con el tema de estudio, presentar el certificado de asistencia y el resumen de por lo menos 3 ponencias del evento. Entonces, bajo este escenario, desde la dirección del curso nos han facilitado esa actividad, pero pues obviamente hay que hacerla a conciencia, porque digamos que el hecho de que busquen un espacio para ir a participar en un seminario, una conferencia, un diplomado, pues digamos que no nos va a favorecer por tiempos y sobre todo porque la actividad ya está encima. Entonces hay una alternativa a esto, pero debemos ser suficientemente autónomos y honestos. Nosotros les vamos a compartir unos vínculos, es más, vamos a hacerlo en este instante a través del chat, unos vínculos para ingresar a estas 2 ponencias. Son ponencias de la universidad que se desarrollaron el año pasado en un simposio de ciencias básicas. Fueron 2 días de encuentro y digamos que ahí están las grabaciones de las ponencias. Lo que ustedes van a hacer es que van a sacarle el tiempo de entrar, de revisar, y lo que van a hacer es que van a escoger 3 ponencias. El tema que ustedes escojan estaría bien, es libre, pero deben ser 3 ponencias las que escojan distintas y van a hacer obviamente el resumen de esas ponencias. Obviamente, que sea evidente que lo viste. Entonces, quién se presentó, cuál fue la temática que se abordó, cuáles fueron las características o básicamente los aspectos que se tuvieron en cuenta en esa charla que ustedes revisaron. ¿Entendido? Entonces, esto nosotros lo vamos a compartir en el chat. Permítanme un momentico, voy a buscar las direcciones electrónicas y ya se las comparto. Profe, ¿esas también quedan en el foro? Bueno, sí, podemos enviarlas al foro si es necesario. Yo pensaría que sí. Inicialmente aquí las vamos a compartir en el chat para que sea un poco más directo. Pero sí, en el foro entonces podemos hacer el ejercicio de compartirlos. Entonces aquí ya les mando el primer enlace del día 1 y a continuación les envío el enlace del día número 2. ¿Listo? Para que lo tengan obviamente ahí a la mano en el celular, porque a veces inclusive se nos facilita, qué sé yo, en el transporte público, mientras que vamos manejando, pues vamos escuchando. Y Profe, ahí ¿y podemos ver tenemos cualquiera de los 2 días o necesariamente tenemos que ver? Sí. No, puedes ver cualquiera de los 2 días. Lo importante es que sean 3 ponencias.
que claramente especifiquen ahí las 3 ponencias en sus resúmenes, ¿vale? Por favor. Vale. ¿Listo? Entonces, pues muchachos, no es más, no les quito más tiempo. Estuvo un poco larga la explicación, pero pues digamos que era necesario para aclarar, pues digamos que todas las dudas y pues los procedimientos adecuados, sobre todo para que obtengan pues sus notas completas y no estén ahí sufriendo porque se les bajó porque no manejaron la notación científica, se les bajó porque el ejercicio quedó mal o porque no hicieron los procedimientos completos, ¿ok? Entonces, Profe, ya otra lo que pregunta, resta... qué pena contigo. Sí, Este video, cuéntame, Álvaro. ¿cuándo queda en el foro el Yo video? Yo creería que ya para mañana podemos tener el link. ¿Listo? De todas maneras, Álvaro, cualquier cosa a través del chat directo por Teams me preguntas. ¿Listo? Listo, Y perfecto. yo ahí Profe, por ese lado puedo responder más rápido. Señor. profe, qué pena. Yo sigo con la duda de lo de la calculadora, qué pena. Es Sí, que yo claro, dime. el ejercicio del taller número 2, creo que fue, que nos Sí, tocó allá mallas, si les de sí, que sí. Ujú, pues yo lo resolví de esa forma. O sea, ujú. yo, Profe, qué pena que le y, interrumpa. Profe, pues dejemos hasta aquí la grabación porque, Sí, pues, señor. porque ya Me mucho parece bien. tiempo, ¿cierto? Sí, Ya, señor. y Claro me que sí. resuelve la duda. Ya, Claro que sí. entonces,